un viaje al pasado, con pinturas medievales, donde un tesoro oculto se esconde. Soy Daniel Duque, bienvenidos a Baúl del Oculto. Bienvenidos otra noche más a Baúl de lo Oculto, donde estaremos con la Madre Tierra, seres elementales, investigaciones paranormales, extraterrestres, religiones y personas con cualquier tipo de dones. Baúl del Oculto. Bueno, en estos momentos estoy llegando a una casa museo del siglo XX, tiene más de 100 años de antigüedad, antiguamente era con familiares, hoy se llama Confa. Adentro hay un museo del maestro Vincent van Gogh holandés, donde están sus pinturas y va a ingresar. Bienvenidos a Baúl del Oculto. Aquí estoy en esta casa museo, ya ingresé. Les voy a hablar un poquito de Vincent van Gogh, el maestro holandés. Él nace en 1853 y muere en 1890. Él era holandés y aquí está el maestro explicándome sobre su historia, sobre quién era el maestro Vincent van Gogh, aquí más adelante. Vincent van Gogh también luchó contra la enfermedad mental junto a su hermano Theo. Fueron marchantes del arte, también fueron predicadores. A los 27
años Vincent Van Gogh pintó sus cuadros con un estilo único, con colores vibrantes y trazos expresivos, creando obras maestras como La Noche Estrellada y Los Girasoles. En sus últimos y prolíficos años, antes de suicidarse a los 37, convirtiéndose póstumamente en uno de los artistas más influyentes de la historia. Nació en Países Bajos, hijo de un pastor protestante, y a pesar de una infancia difícil, comenzó a trabajar en una galería de arte a los 16 años, viajando a Londres y a París. Desilusionado, se interesó por la religión y intentó ser predicador y misionero en una zona minera de Bélgica, donde empezó a dibujar a los mineros y a los campesinos. Su primera obra fue importante, fue Los Comedores de Patas en 1885. A los 27 años de 1880, su hermano Theo lo convenció de dedicarse a la pintura, apoyándolo económicamente de por vida, y se formó en Bruselas y París, donde descubrió el impresionismo y sus colores más vivos. Su estilo maduro en Arles, sur de Francia, 1888, fascinado por la luz y los paisajes, creando las obras icónicas como Los Girasoles y La Casa Amarilla. Una disputa con Paul Gauguin en Arles lo llevó a cortarse parte de su oreja y a sufrir sus primeros episodios graves de enfermedad mental en sanatorios. Desde el manicomio de Saint-Rémy pintó obras maestras como La Noche Estrellada en 1889. En 1890 se mudó a Auvers-sur-Oise, pintó intensamente, creó más de 70 cuadros en 2 meses, incluyendo el campo de trigo con cuervos, y se disparó en el pecho, muriendo 2 días después a los 37 años, con Theo a su lado. Hay un poquito más de Vincent Van Gogh. Voy a continuar este recorrido. Paisaje con cipreses, una de las pinturas más icónicas de 1889, Van Gogh plasma un paisaje vibrante de la Provenza, donde los altos cipreses destacan con sus formas alargadas y oscuras en medio de un campo de trigo dorado. Los cipreses se alzan como figuras simbólicas que conectan el cielo y la tierra, y se les atribuye un simbolismo que Van Gogh utilizó recurrentemente para expresar temas de vida y muerte, lo efímero y lo eterno. La paleta de colores de esta obra, con intensos tonos de verde, amarillo y azul, así como el dinamismo en las pinceladas, sugieren una atmósfera de movimiento y transformación. Van Gogh utilizó estas formas y colores para expresar su percepción de la energía y la espiritualidad que sentía al contemplar la naturaleza. Los cipreses, que parecen llamas verdes ascendiendo hacia el cielo, representan tanto la continuidad de la vida como la transición hacia otra existencia. Esta obra es una meditación sobre el ciclo de la vida, y refleja la devoción de Van Gogh a capturar la grandeza de la naturaleza en sus momentos más profundos y espirituales. Pintada en 1890, La Siesta es una interpretación de una composición original del pintor francés Jean-François Millet, a quien Van Gogh consideraba una de sus principales influencias. La escena muestra a 2 campesinos descansando junto a una pila de heno, bajo el calor del sol de mediodía, mientras el cielo azul claro y el entorno pacífico resaltan la simplicidad de la vida rural. En esta obra, Van Gogh expresa su profunda admiración por la vida de los campesinos y su conexión con la naturaleza, un tema que exploró con sensibilidad en varias de sus pinturas. Van Gogh recrea esta escena con colores suaves y pinceladas fluidas que transmiten una atmósfera de calma y reposo, evocando el momento de pausa tras el trabajo arduo. Esta pintura va más allá de la mera copia de Millet. Es un tributo a la dignidad del trabajo rural y una celebración de la vida sencilla. En La Siesta, Van Gogh no solo homenajea a Millet,
sino que también plasma su propia interpretación de la serenidad que buscaba en su propia vida. La obra refleja su deseo de encontrar paz y conexión con la naturaleza y con los valores simples, recordándonos la importancia de encontrar belleza y descanso en los momentos de pausa y contemplación. Bueno, empezamos este primer recorrido con el maestro Zapata, licenciado en filosofía. Él nos va a hablar más sobre la historia de Van Gogh. ¿Quién era? Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Maestro, ¿quién era Van Gogh? Van Gogh es un pintor que nace en 1853 en Países Bajos. Su padre va a ser pastor protestante y durante toda su vida se va a desempeñar como mercader de arte, como profesor, e incluso llega un momento de su vida en el cual es misionero protestante. Maestro, ¿y cómo eran sus relaciones afectivas con su familia, con los amores que tuvo el maestro? Pues como tal, su padre no lo apoyó demasiado en esto del arte, mientras que su hermano menor Teo era como que ese apoyo tanto económico como moral, ya que por las correspondencias que tenemos de él y su hermano, que son aproximadamente 800, es que podemos tener información más detallada del artista. En cuanto a sus relaciones sexoafectivas, él no fue una persona que tuviera pues relaciones muy duraderas, muy estables, de hecho eran muy efímeras e incluso bastantes polémicas. De hecho, la mujer así como tal que llegó a amar más fue Cien, una prostituta la cual estaba embarazada y tenía un hijo, cuestión que no le gustaba mucho a su hermano y a su padre, por lo cual esto derivó en la separación de la pareja. Maestro, ¿y cuáles son los cuadros más famosos del maestro Van Gogh? Los cuadros más referentes de Van Gogh son La noche estrellada y Los girasoles, entre otros. Maestro, ¿y cuáles son los movimientos artísticos que seguía el maestro? Las influencias en cuanto a movimientos artísticos, primeramente él se influencia mucho de los maestros holandeses, de los paisajistas ingleses y también del realismo de la época. De hecho, una de sus primeras obras más aclamadas es Los comedores de patatas, que está influenciada totalmente del realismo, y de esta manera pues ellos utilizaban una técnica de claroscuro como para denotar las condiciones tan infrahumanas en las que se encontraban los campesinos, los mineros y los trabajadores, y el realismo como tal busca reflejar la realidad tal cual como es, la cotidianidad, de una manera mucho más veraz y directa. También Van Gogh se llega a influenciar en su periodo parisino del impresionismo, un movimiento que se estaba forjando en Francia, que justamente rechazaba como tal los valores del arte clásico y las representaciones de personajes históricos, bíblicos e incluso mitológicos, y empezaron a jugar más con el tema del color, con el tema de la luz, adscribiéndose a nuevas técnicas como el puntillismo y el divisionismo. Y también tuvo una influencia no del todo occidental, de hecho hablamos del japonismo, que es un movimiento artístico que proviene, valga su nombre, de Japón, ya que en el siglo XIX Japón es obligado a abrirse al mundo. Ellos previamente tenían una política de Estado llamado Sakoku, el cual los aislaba totalmente de todos los países. Entonces, con el arribo como tal de la cultura japonesa, a los artistas les llamó mucho la atención las estampas y los grabados de artistas como Hokusai y Hiroshige, y de esta manera como que Van Gogh se ve influenciado en el sentido de que adopta técnicas como el cloisonnismo, que consiste en delinear mediante líneas robustas y contrastadas, y también de manera muy nítida las formas o elementos que aparecen en la obra. Entonces estos tres movimientos como tal van a ser su fuente de influencia para desarrollar ese movimiento al cual él se adscribe o al cual lo catalogan después de su muerte, llamado el postimpresionismo. Y por ahí me di cuenta que el maestro se mochó una oreja. ¿Cómo ese misterio ahí con esa oreja que se mochó el maestro? Resulta de que él estuvo viviendo por un tiempo con un allegado en una comunidad que él pretendía formar de artistas. Ese artista se va a llamar Paul Gauguin, y debido a su relación tan tormentosa, tan inestable, Paul Gauguin decide irse de este lugar a los 2 meses de empezar a convivir, cuestión que a Van Gogh no le genera pues mayor simpatía, y es donde impulsivamente se mocha la oreja izquierda. De hecho, también está la teoría de que supuestamente Paul Gauguin, que era muy buen espadachín,
le llegó a cortar la oreja, pero esto como tal sigue siendo como tal un mito. De hecho, después de lo que pasó, Vincent empaca su oreja como en una especie de papel y se va a un burdel y le regala la oreja a una dama de compañía. Maestro, ¿y cómo los pueden encontrar aquí en Manizales? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados entre la intersección de la calle 23 y carrera 24 en Confa. Esto queda al lado del Banco de la República. Es un lugar muy central y muy accesible. ¿Y hasta cuándo estarán? Estamos aproximadamente desde el 3 de enero y vamos hasta el 8 de febrero. Esta producción se hace de la mano de MAP Producciones y Confa, más que todo para los afiliados. Por ejemplo, afiliados de categoría A y B tienen totalmente su entrada subsidiada, no tienen que pagar mayor precio, y los de tipo C les dan un 30% de descuento, y en cuanto a particulares el precio de la boleta es de 57.500 y para niños 34.500. Bueno, ahí pueden ver ahí dónde pueden llegar aquí a Manizales a visitar aquí el museo, el maestro Van Gogh. El maestro ya nos va a hacer un recorrido. Vamos a ingresar a otro lugar muy místico donde están los cuadros del maestro Van Gogh y muchas cosas más. Buenas, entonces estamos en esta exposición de Van Gogh. Esta exposición justamente se da como entre el convenio que hay entre Alma Producciones, que es la encargada como tal, la empresa privada encargada como tal de este museo itinerante, que ha estado en ciudades como Medellín, como Pereira, como Bogotá, y ellos hicieron un convenio con familiares. Acá estamos en la exposición de Van Gogh. Alma Producciones tiene este museo itinerante dedicado a Van Gogh. De hecho han estado en diferentes ciudades, por ejemplo en Pereira, en Medellín, incluso han estado en Bogotá. Entonces hoy les voy a hablar como tal de la vida y obra de Van Gogh. Como las podemos presenciar acá, están un poco deformadas, un poco agrietadas, muy caricaturizadas, y eso justamente con dar esa impresión de autenticidad. Rosos, más oscuros, como que da ese ambiente sombrío, y solo la luz va a reflejar como tal las caras. Y esto pues tiene cierta presentación de figuras históricas, mitológicas y bíblicas. Buenas, mi nombre es Mateo y yo les voy a hablar un poco sobre la vida y obra de Van Gogh. En este caso tenemos lo que es esta obra del realismo llamada Los comedores de patatas, y como podemos percibir no es una obra que nos remita originalmente a lo que entendemos del arte de Van Gogh. No es una obra llena de luz, llena de amarillos, con colores cálidos, con colores vibrantes, sino que vemos como tal una oscuridad plena por toda el cuadro. De hecho, pues esta era una forma como tal de representar las condiciones un poco infrahumanas y esa arduosidad laboral en las cuales estaban sumidos los mineros. De hecho, el realismo es justamente ese movimiento que busca retratar como tal las condiciones, la realidad, la cotidianidad de las personas del común, de los trabajadores, de los campesinos, y en este caso lo que él busca es mediante la técnica del claroscuro, que es legada de Rembrandt, uno de los maestros holandeses del barroco, y a través también del concepto del realismo como ese compromiso social de artistas como Millet, de Courbet o de Lacroix, como retratar las cosas tal cual como son, sin ninguna especie de filtro, sin ningún tipo de máscara, de hecho tal cual como es, primar la veracidad que la idealización como tal de los campesinos. Precisamente por eso las caras de los campesinos que están iluminadas se ven de esta manera, se ven magulladas, se ven agrietadas y se ven un poco degradadas al punto de caricaturizarse. Esto con el hecho de brindarle más veracidad de cómo realmente se ven los campesinos. De hecho, Van Gogh, que admiraba como tal la profesión o el oficio de los campesinos y de los mineros, él justamente él piensa que es un acto muy noble el que realizan. De hecho, pues es la base como tal de la sociedad. Y lo que él pretendía mediante esta obra es que esta obra oliera más que todo a grasa, a campo, a papas, y no buscaba como que perfumarla como tal. Entonces, este va a ser como el primer escaño o la primera influencia de lo que va a desarrollar él en cuanto a su estilo artístico.
Listo. Entonces acá tenemos como tal su obra magna, su obra cumbre, una obra que es omnipresente como tal en la cultura popular. Y acá como tal, de hecho esta obra está en el Museo de Nueva York y está evaluada aproximadamente en $200 millones, pero no está como tal en la venta a los particulares. Esta obra es una de sus obras más simbólicas. Justamente vemos un contraste de una ciudad que es muy apacible, muy tranquila, y de hecho el estilo de pintura que maneja es más bien convencional, más tirando al realismo, mientras como tal el contraste que se genera en el cielo es un cielo totalmente estrellado, pero no de la manera convencional y objetiva de como conocemos un cielo estrellado, sino que también era una proyección de cómo se sentía Van Gogh en ese momento, y precisamente por eso podemos evidenciar como tal el caos como tal de la obra. De hecho, esto se asemeja demasiado a un huracán. Acá vemos constantes remolinos muy característicos de su estilo artístico. Vemos estrellas con un halo que parece una especie como de vórtice. Vemos como tal un árbol llamado ciprés, el cual va a representar lo que es la muerte, lo que son los cementerios. También tenemos acá, supuestamente en Arles se podía ver en ese tiempo Venus, entonces Venus sería esa estrellita que está como por acá, y justamente todos estos elementos van a ser captados desde la ventana de Saint-Rémy, que es el sanatorio en el cual va a estar recluido, y se dice que incluso tuvo alucinaciones como para realizar esta obra. Entonces esta obra es una de sus más gestuales, una de sus más simbólicas, y representa como tal esa proyección del caos, la desesperación, la depresión a la cual se sentía sumido, pero también dotándola de cierta belleza como tal al deformar la realidad y al escenificar lo que son las estrellas, lo que es el cielo, de esta manera que parece brusca, pero que a la vez genera como esa atracción. Por eso es que nos gusta tanto la obra, precisamente por esa expresividad, ese simbolismo y ese juego de colores y formas tan inusual y característico de la obra de Van Gogh. Entonces aquí nos encontramos con una de sus obras insignes. Tenemos los girasoles de Van Gogh, una obra muy reconocida. De hecho hay una serie, contando con esta, en total de 7 girasoles. Cada cuadro tiene diferente cantidad de girasoles, y en esta en especial, esta tiene 3 tonalidades de amarillo. El artista va a llamar su obra como Sinfonía de Azul y Amarillo, y de hecho también tiene un carácter bastante simbólico, una carga simbólica muy intensa, ya que como lo podemos observar, estos girasoles de acá, que están en plena vida, están en pleno auge, y estos girasoles que tienden a la muerte, que tienden como a marchitarse, representan como tal esa dualidad que él sentía en su interior. Estaba totalmente animado, optimista, y representa como tal ese yo solar, ese yo ideal, ese yo relacionado con la esperanza, las que justamente están vivas, mientras que las que tienden a marchitarse representan como tal, como ese pesimismo, esa depresión, como que esa parte también oscura que habita en su interior. Entonces él lo que va a hacer con esos girasoles es ponerlo en toda la habitación, en toda su casa, toda la casa amarilla, como signo o como forma de expresión, de expresar, por ejemplo, lo que es la solidaridad, lo que es el compromiso, lo que es la gratitud, ya que pues su amigo Paul Gauguin iba a visitarlo en esta comunidad que él pretendía forjar, y entonces iba a empezar a realizar obra junto a él. También algo curioso sobre este amarillo, que fue denominado amarillo Van Gogh, un amarillo que al día de hoy no se utiliza tanto, debido a que constaba de un tóxico que era el cromato de plomo, que se dicen que le dio al artista como tal saturnismo, lo que pudo derivar en sus problemas mentales, pero como tal sigue siendo una suposición. Entonces estamos ante esta obra llamada Campo de Trigo y Cuervos, el cual representa como tal todo ese caos que habitaba en el interior del artista. Como vemos, es una obra que deforma totalmente la realidad, no busca representarla tal como es, sino que le incluye elementos proyectados por el artista de cómo se siente, dándole como ese toque subjetivo que se puede presenciar como tal en la deformación justamente de los elementos de esta obra. De hecho, si percibimos como tal este camino, es un camino totalmente errático que no conlleva a ningún lugar,
de hecho no tiene una orientación fija, se puede ver que se bifurca, pero en realidad no sabemos dónde, no sabemos hacia dónde lleva, y justamente esto expresa y simboliza como tal toda esa desorientación que él sentía en dicho momento de su vida, ya que pues estuvo en un sanatorio durante un año, empezó a tener bipolaridad, empezó a tener convulsiones, empezó a experimentar como tal cierta soledad, e incluso pues ya su estado mental como tal era muy ruidoso, y precisamente todo ese ruido que él albergaba en su imaginación, en lo que sentía, se puede presenciar en esta obra. No vemos un cielo estrellado, no vemos un cielo calmo, sino que vemos un cielo con tendencias a la tormenta. Hay unas pinceladas que son un poco bruscas, son muy robustas y son bastante violentas. De hecho, hay partes en las cuales se presencia cierta oscuridad. Y el hecho de que haya una bandada de cuerpos le da incluso más un halo de más misterio, un halo más de muerte, como de un augurio de muerte. Esta va a ser una de sus últimas obras antes de que él haya cometido la decisión de suicidarse. Él se pone una escopeta sobre su pecho, se dispara y a los 2 días muere. Él muere el 29 de julio de 1890. Entonces, como tal, todas estas obras que vemos acá y todas las partes de la exposición, como la zona para pintar, la realidad virtual, la zona de inmersión, incluso la habitación de Vincent y el café, y los girasoles y los espejos, todo esto es proporcionado por Almas Producciones y Confa. Espero les haya gustado mucho las obras, el recorrido, y los animo para que vengan y podamos compartir y hablar y departir un poco más de la vida y de la obra de Vincent van Gogh. Autorretrato con sombrero de paja, pintado en 1887, es una de las numerosas obras en las que Van Gogh explora su propia imagen, revelando facetas de su identidad y su camino como artista. En esta pintura, se representa a sí mismo con un sombrero de paja amarillo, que evoca la vestimenta de los trabajadores agrícolas, reforzando su conexión con la vida rural y la gente sencilla. Utilizando colores brillantes y pinceladas cortas y rápidas, Van Gogh crea una textura vibrante en el rostro y el fondo, infundiendo vida y energía en el cuadro. Su expresión es calmada, pero determinada, y su mirada directa parece desafiar al espectador a entenderlo. Este autorretrato es una muestra de la autoexploración de Van Gogh y su deseo de afirmarse como artista. A través de su vestimenta y paleta de colores, el pintor se presenta no solo como un creador, sino como un hombre de la tierra, alguien que se identifica con los trabajadores humildes. Es más que una representación física, es una declaración de su identidad y de su compromiso con el arte y con aquellos que lo inspiran. La obra transmite su constante lucha interna, su determinación y su amor por la naturaleza y la vida simple. Hoy en día, este autorretrato es emblemático de la tenacidad y del profundo sentido de propósito que caracterizó la vida y obra de Van Gogh, capturando tanto su fragilidad como su fortaleza en un solo e intenso momento de introspección. Pintada en 1885, Naturaleza muerta con Biblia, es una obra profundamente simbólica de Vincent van Gogh, que captura la relación compleja entre su vida espiritual y su pasión artística. En el centro de la composición se encuentra una gran Biblia abierta junto a una vela apagada y una novela titulada La Joie de Vivre, de Émile Zola. La Biblia, que era propiedad de su padre, un pastor protestante, aparece abierta en el libro de Isaías, reflejando un pasaje de consuelo y esperanza en medio de la aflicción. Van Gogh selecciona esta obra religiosa como símbolo del papel crucial que la fe y los valores espirituales jugaron en su formación, a pesar de su creciente inclinación hacia el arte y el pensamiento humanista. El contraste entre la Biblia y la novela refleja el conflicto interno de Van Gogh. La obra de Zola simboliza su alejamiento de los valores religiosos familiares y su acercamiento a un mundo más secular e influenciado por el realismo y el naturalismo literario. La paleta oscura y terrosa que emplea Van Gogh acentúa la solemnidad de la escena,
mientras que la luz tenue y las sombras alargadas sugieren un ambiente de introspección y melancolía. En conjunto, Naturaleza muerta con Biblia revela el respeto que Van Gogh mantenía hacia la espiritualidad, incluso cuando su propio camino se alejaba de las creencias familiares. Esta pintura se convierte en una meditación visual sobre el contraste entre la religiosidad y el fervor artístico, resaltando la lucha entre dos facetas fundamentales de su identidad.